Hola de nuevo. Vamos a hacer hoy un segundo ejemplo de uso y manejo de la librería Stylo con alguna función nueva que no hemos visto en el vídeo anterior. Como saben, Stylo pues, es una librería de R un tanto particular que dispone de una interfaz GUI. En el vídeo anterior hemos estado viendo la función de Stylo propiamente y hoy vamos a ver otras dos funciones de manera bastante breve. De nuevo nos encontramos en la consola de R y vamos entonces primero, debemos de tener instalada la librería Stylo, en este caso ya está instalada, y vamos a proceder a cargar la librería. Para ello introducimos el comando library y dentro ponemos el argumento style, ¿verdad? Entonces pasamos a correr este argumento para que cargue la librería, ahí está. Y como les digo, hoy vamos a probar estas otras funciones que va a ser la función rolling delta. Vamos a probar en primer lugar. Esta función lo que permite, rolling delta, como ven, aparece dentro de la librería Stylo, ahí la tienen, también rolling classify, no lo vamos a ver hoy. Y por defecto pues ya lanza el GUI como argumento true, lo podríamos poner como false si quisiéramos escribir los comandos pues, en la consola. En este caso vamos a trabajar con el interfaz GUI y por tanto vamos a introducir la función así, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, para esta función es necesario también preparar el corpus. Lo que hace esta función es examinar un corpus primario y un corpus secundario, es decir, el corpus tiene que estar dividido en dos partes, que vamos a nombrar con unos nombres también muy específicos, porque la función necesita detectar en el directorio sobre el que esté trabajando una carpeta que tenga el nombre de primary set, con guión bajo en medio, y otra carpeta que tenga el nombre de secondary set, también con el guión bajo en medio. Si cambia alguna mayúscula o minúscula, no funciona, es decir, no detecta las carpetas, con lo cual los nombres tienen que ser, digamos que escrupulosamente exactos. Además, hay que tener en cuenta cómo funciona, ¿no? Este algoritmo en concreto. Bueno, vamos a poder ver cómo se pueden escoger varios algoritmos, pero sí tener en cuenta también la función, ¿no? Lo que estamos buscando. En este caso, lo que vamos a hacer es rastrear a lo largo de una obra que estará colocada en el secondary set, vamos a compararla con un conjunto de obras que habremos colocado en el primary set. Entonces, lo que hace el algoritmo es primero reconocer ese conjunto de obras que están en primary set. Normalmente son de varios autores. También vamos a diferenciarlas según el protocolo que establecimos para la función de Stylo. Es decir, vamos a poner primero el nombre del autor o el traductor o aquello con lo que estemos trabajando de manera más genérica, después un guión bajo y la obra particular con la que estemos trabajando. Y vamos a introducir en ese primary set, vamos a introducir varios autores. De lo que se trata en este caso es de introducir una segunda obra, o sea, una nueva obra en la carpeta de secondary set, para introducir ahí un solo archivo que va a ser aquel que queramos testar y reconocer a qué autor de los dos de la primera carpeta pertenece. De tal manera que en este rastreo que les digo, el algoritmo va a ir secuenciando pues como en porciones de diferentes tamaños de texto a lo largo de la obra situada en secondary set, cuáles de las otras se corresponden más o menos con esas partes de la obra situada en secondary set. Cuando le damos a un ejemplo lo van a comprender probablemente mejor. Pero sí cabe señalar, así a nivel conceptual y genérico, que el diseño está pensado para, por ejemplo, pues detectar un plagio en una obra, ¿no? Es decir, el algoritmo nos puede detectar en qué partes
de la obra, es decir, si es al principio, en el medio, o, por ejemplo, en los primeros capítulos. Es decir, nos va a dar lugares bastante exactos, bueno, de hecho muy, muy exactos, de en qué lugar de la obra pues se producen cambios o hay obras un conjunto de obras se corresponden más con esa obra que estamos estudiando y cuáles se alejan más, ¿no? Entonces podríamos detectar, por ejemplo, pues un cambio de estilo o una zona en la que pues efectivamente un autor se parece más a otro o se aleja su estilo más de otro, ¿no? Todo esto siempre trabajando con frecuencias de palabras, es decir, son análisis absolutamente cuantitativos y que no tienen en cuenta aspectos como pues, la longitud de las frases, ni el tipo de palabras que estamos utilizando, ni por supuesto la semántica, ¿no? Sino solamente si las palabras frecuentes se encuentran coincidencias a través de las búsquedas que hacen los algoritmos y, digamos, los vectores, los pesos y los centros que van encontrando en la relación de mapeo, digamos, que hacen de cada una de las obras que están procesando, ¿no? Computacionalmente. Bueno, vamos a ver entonces, antes de lanzar esta función, vamos a asegurarnos, igual que hemos hecho con la función stylo, del directorio de trabajo y de que está correctamente organizado el corpus. Para el directorio de trabajo, en este caso, igual que en el anterior, he preparado ya una carpeta donde, que se llama, está dentro de esta carpeta más genérica, que tengo varios archivos de R, y dentro de ella es la misma carpeta donde está DANG Análisis, ¿verdad? Vamos a trabajar de nuevo con el corpus de Deleuze y Guattari, y dentro de ella está, como como hemos visto en el vídeo anterior, una carpeta que se llama corpus, donde están todos los textos, ¿verdad?, separados, podemos verlos, ¿no?, de Deleuze y Guattari, con el nombre de cada uno de ellos, y aquellos están escritos por ambos con el bot delante, ¿no? Y después el apellido, digamos, sería la obra en concreto. Bien, no vamos a trabajar ahora con este corpus, esto es para la función stylo. En este caso necesitamos dos carpetas, ¿no? Una que se llame primary set, aquí la tienen, y otra que se llame secondary set. Tengo estas con el segundo apellido, digamos, oppose, que los vamos a utilizar después para otro ejemplo, pero en este primer ejemplo vamos a ver cómo, efectivamente, en el primary set he metido todos los textos de Deleuze y Guattari por separado, cada uno de ellos, todos los que han escrito, cada uno de ellos por separado, y entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es que el algoritmo va a comparar estos textos con digamos, el target de esta función que vamos a utilizar ahora, va a ser este texto conjunto de Deleuze y Guattari, ¿no? Anti-Edipo. Es decir, lo que vamos a hacer es ver en qué medida los textos, los archivos del primary set tienen relación o no con el secondary set a través de una segmentación sucesiva del archivo que está en secondary set, que va a ir, sobre el cual se van a ir, digamos, computando, pues, según, digamos, fragmentos de la cantidad de palabras que nosotros indiquemos, pues va a ir computando cuáles de las obras del primary set se corresponden más o menos con cada una, con el devenir de esa obra, con la evolución de esa obra que está en el secondary set. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, con este ejemplo. Corremos el algoritmo. Aquí nos salta este diálogo para indicar la carpeta en la que vamos a trabajar. Ya está buscada, como ya lo he hecho antes, ya reconocí inmediatamente esta carpeta. Entonces, simplemente, como ya estamos en la carpeta donde está este primary set y secondary set, le damos a seleccionar carpeta y nos abre este diálogo que es muy parecido al del style anterior, solo que cambian algunas funciones. Bueno, el input es igual que en el otro caso, lo mismo con los idiomas, vamos a indicar francés. Y en características tenemos también la característica de los features, pueden ser en palabras o pueden ser caracteres, el tamaño del enegrama, también por palabras o caracteres lo podemos variar. Y también si empezamos en el 1 y el máximo de palabras que vamos a contar. Vamos a bajarle un poco al número de palabras, 800, por ejemplo.
Y también vamos a bajarle al calling rate. Recuerdan que el calling es la cantidad de texto que tiene que ser igual para que se rechace ya de entrada un tipo de similitud, ¿no? En este caso, el 100 de 5000, el 100 sería mucho. Vamos a poner un 20. Y vamos a poner, esto es el tipo de distancia, ¿verdad? En Statistics ya no tenemos diferentes algoritmos, sino diferentes formas de medir la distancia. Vamos a dejar el Classic Delta, que hemos visto es el más utilizado para textos que tienen más o menos una extensión semejante. Y en este caso, además, hay 4 textos de los 2 autores y no podríamos escoger uno del tipo headers, estos 2 en principio, podríamos utilizar. También podemos probar con otras medidas a ver si nos dan algunos resultados que nos llamen la atención y ver qué puede haber detrás. Y vamos a poner esto es lo que les estoy diciendo de qué tamaño, digamos, de slides, de segmentos, ¿verdad? Queremos ir estudiando y cuál es cómo se incrementa en cada cómputo, de cuánto en cuánto se va incrementando, ¿no? Entonces, en este caso, computaríamos primero las 5000 palabras y iríamos añadiendo 1000 en cada siguiente paso, para recorrer así todo el texto, pues primero de la 0 a la 5000, después de la 1000 a la 6000, de la 2000 a la 7000 y así sucesivamente. Podemos hacerlo un poco más estrecho. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4000 y vamos a ponerle 800 para reducir un poco y aumentar la precisión. Y en el output, pues lo mismo nos pone diferentes formas, si queremos exportarlo a algún tipo de formato o dibujarlo en la propia pantalla. He comprobado que a veces en on-screen hay algunos defectos de graficación, en concreto con respecto a las leyendas, no las grafica del todo bien, quedan ahí un poco cortadas. Por lo tanto, vamos a dejar el PNG como formato de salida. Y por último, la pestaña de colores es interesante porque en este caso también, después de haberlo probado varias veces, claro, realmente, según el tipo de visualización que va a resultar, es interesante, por ejemplo, que las obras de Deleuze, las 4 primeras en este caso, tengan un color semejante y las 4 de Guattari, en este caso las 4 siguientes, tengan un color también semejante. Entonces, para ello, he escogido, por ejemplo, podemos escoger colores que tengan que ver con el azul para las de Deleuze. Entonces, estos 4 colores serían, incluso podemos poner, sí, light blue, ya está, serían 4 colores semejantes al azul. Y las 4 siguientes, que son las de Guattari, vamos a poner colores relacionados con el rojo, para tratar de diferenciar incluso el marrón, bueno, está aquí también marrón, dark red y, por ejemplo, purple. Entonces vamos a correrlo de este modo, el algoritmo, a ver qué pasa. Vean ahí cómo está corriendo. Vamos a ver si se demora mucho o no. Vean que sí que ha leído los primary tests y los secondary tests solamente anti-dip, que es lo que se ha puesto en la segunda carpeta. Y se tarda un poco en... Bueno, luego les muestro las carpetas, que no les he mostrado el contenido de las carpetas, pero efectivamente se corresponde con estos textos que hay aquí. Introduce el calling que hemos configurado y las 800 palabras de incremento que hemos puesto también, y va calculando los scores de cada una de las obras con respecto a Guattari, a Deleuze y Guattari anti-dip. Cómo se relaciona cada una de esas obras con la obra que está en la carpeta secondary text. Secondary set.
Bueno, sigue calculando entonces, ahora ya con las horas de Guattari, entonces ahora ya debe estar terminando, están las 4 primeras y las 4 segundas, efectivamente, ahí estaría terminada el cálculo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en la carpeta, cuál es el resultado que se ha generado, y les voy a mostrar, bueno, antes les quería mostrar, que me he olvidado antes, de cómo están configuradas las carpetas. Aquí ven primary set con el guión bajo y minúsculas, y secondary set del mismo modo, y dentro de primary set todas las obras de Deleuze y Guattari, ¿verdad? Y en el secondary set, en este caso, solo la obra que vamos a analizar. Bueno, entonces vamos a ver ahora el gráfico que nos ha generado. Sale en la carpeta guardado, y ahí pueden ver cómo, bueno, pues las obras de, bueno, los colores no están del todo bien escogidos. Podemos cambiar alguno de ellos, por ejemplo el púrpura, ponerlo naranja, y se ven en todo caso que las obras de Guattari, que serían estas rojas, están más separadas que las de Deleuze, que estarían más abajo. Es decir, cuanto más se acerquen a cero, esto sería la distancia delta de cada segmento analizado de la obra, ¿no? Digamos que ese sería el transcurrir las 220.000 palabras de la obra que estamos analizando, en este caso Antiedipo, ¿no? Que tendría pues eso, unas 250.000 palabras, y por cada segmento de 4.000, creo que marcamos finalmente, pues marca dónde sitúa de cerca, ¿no?, con respecto a este segmento, cada una de las obras, ¿verdad? Entonces así, a lo largo de toda la obra, va indicando en qué tramos se parecen más y se parecen menos. Entonces podemos decir pues, que, por ejemplo, en esta zona de aquí hay una mayor intersección, ¿verdad?, de todas las obras, donde se confunden más. Lo que pasa es que no se ve bien con los colores. Vamos a hacer otra prueba de otra manera. Vamos a volver a hacer el algoritmo. De nuevo seleccionamos esa carpeta, ponemos francés y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta otra medida. Pero sobre todo, bueno, vamos a poner un poco más de distancia y más esto también. Aquí vamos a ponerle, este sí que puede ser problemático, el 100, vamos a ponerle ahí un 20, y eso vamos a dejarlo igual. Y vamos a cambiar también los colores. Vamos a poner, por ejemplo, todos azul, para tener una primera visualización de todo con los mismos colores por autor, entendiendo que nos da igual la obra de cada autor, sino que tengan solamente los mismos colores. Entonces vamos a poner 4 azules y 4 rojos, y a ver ahora cómo va. Ahí está trabajando el algoritmo. Ha cargado bien las dos carpetas. Y ahora va a calcular las distancias, ¿no?, los scores para cada una de las obras, situándolas con respecto a la obra de secondary set, por eso a través de esos cortes, slices o segmentos que hemos indicado. Ya va con las primeras 4 de Deleuze y a continuación las otras 4. Ahí hay un error, porque la media queda, como dice, fuera de los límites. Se puede deber a que los fragmentos que hemos indicado son demasiado amplios,
Con lo cual vamos a reducir el número de palabras, 800, aquí vamos a dejar 20, simplemente reduciendo un poco, 4000, vamos a dejar esa medida y aquí también vamos a dejarle. Como ven, no guarda los colores, a pesar de que los autores de la librería afirman que los guarda. Por lo menos en el caso de esta función no se guardan. Vamos a ver así. Ahí tienen la consola, lo que está trabajando. Ven las horas de Deleuze, ahora las de Guattari, a ver si ahora sí acepta con esta configuración el cálculo. Parece que sí. Ahí está. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que ha generado. En su carpeta les debe aparecer. Ahí están, como ven, con los colores todos rojos y todos azules. Y realmente vemos que sí que hay obras de Deleuze, en este caso, que se alejan más de Anti-Edipo, es decir, que hay algunas obras de Guattari que tienen algunos puntos, no todas ellas, pero algunos puntos con más coincidencia que las que son individuales de Deleuze, ¿no? En concreto, aquí se ve que hay una aportación de Guattari en Anti-Edipo importante. Aquí hay otra aportación también bastante importante, aunque menor. Y bueno, aquí hay algunos puntos en los que también se ve que la obra de Guattari es influyente o se parece, por lo menos, a la parte que están estudiando de Anti-Edipo, ¿no? Es decir, en esta obra en concreto, en Anti-Edipo, pues podríamos decir que alrededor de la palabra 80.000, ¿no? Tendríamos que ver en qué momento es la palabra 80.000, hay un estilo de Guattari muy presente, incluso mayor que el de Deleuze, ¿no? Entonces podríamos ahí detectar ese momento en el que la aportación de Guattari es más coincidente, ¿no? Bueno, hay algunas obras, algunos tramos que podemos entender que son más únicos en la medida en que todas las obras se alejan más, ¿no? Como por ejemplo aquí, alrededor de la palabra 170.000, donde digamos que se alejan todas las obras un poco más, ¿no? Como hay una especie de vacío, o un poco aquí también, es decir, serían fragmentos más únicos, pero bueno, pues sí podemos ver que por lo general todas las obras de Deleuze se acercan más al texto de Anti-Edipo, ¿no? Aunque también vemos que hay alguna que se aleja bastante, ¿no? Podríamos ver, como hemos visto en el cuadro anterior y especificando a lo mejor los colores con un poco más de nitidez, cuáles se asemejan más y cuáles se asemejan menos de cada autor, y también probar diferentes configuraciones y medidas, a ver cómo van variando estas opciones, ¿no? Si, por ejemplo, lo probamos con, en vez de con cadenas de una palabra, lo probamos con más de una palabra, ¿no? Con bigramas, por ejemplo, que hemos visto que también es un método bastante eficaz para el cómputo. Entonces ponemos aquí un 2. Vamos a dejar el máximo de palabras en 800 porque hemos visto que no tengo muy claro por qué puede dar problemas ahí. Vamos a poner
20 otra vez aquí. Y vamos a bajarle esto de nuevo a 4000. Y en Statistics vamos a poner otra vez este, a ver qué pasa, así. Y vamos aquí a bajar también este 4800. Y en el output dejamos el PNG, muy bien. Y los colores, pues vamos a poner de nuevo, vamos a ponerlos, así consigo, blue, dark blue, light blue y efectivamente aquamarine, esto estaría bien. Y después pondríamos, por ejemplo, red, dark brown y vamos a poner el orange. Okay. Vamos a ver ahora entonces con el bigrama y con la medida que hemos puesto en vez del classic delta, en este caso el otro delta, ¿no? La segunda medida en delta. A ver cómo lo calcula ahora. Muy bien, ahí estaría ya calculando la puntuación para cada uno de los fragmentos. Tarda un poco más, como vemos, con los bigramas en calcular, porque dense cuenta que los bigramas calcula si, por ejemplo, pues tenemos dos palabras consecutivas, ¿no? O pensemos en tres palabras, calcula la primera con la segunda y después la segunda con la tercera. Es decir, cada palabra la tiene que calcular dos veces, ¿no? Entonces, primero con la anterior y después con la posterior, ¿no? Porque son dos bigramas diferentes. Entonces, eso hace que demore más, por supuesto, el cálculo, ¿no? Ahí está, ya se habría realizado. Vamos a ver el resultado. Ahí ven, de nuevo, los colores pueden ser un poco confusos, pero vemos que efectivamente vuelve a aparecer varias obras de Guattari, una en concreto, la de Ecologies, que tiene mucha coincidencia con esta obra de Antiedipo, incluso en algunos lugares mucho más de lo que encontrábamos antes, lo cual nos puede, pues, hacer pensar que efectivamente esta obra, pues, tiene gran aportación de Guattari, ¿no? Aunque vemos que predominan aquí el azul oscuro, este verde, azul verdoso también estaría ahí en medio, y bueno, y después estarían de nuevo las de Guattari. De hecho, algunas de Les están más arriba y son más disímiles, digamos, de esta obra. Entonces, bueno, podríamos ver aquí en qué partes se acercan y se alejan cada una de las obras. ¿De acuerdo? Yo en este caso lo he hecho para varias de las obras de Les y Guattari. Ahí tienen resultados de otros cálculos que he hecho previamente. Esto con respecto a Antiedipo, que es lo que estamos viendo ahora. Y después, con respecto a qué es la filosofía, estos serían los resultados para 2 colores y para 8 colores. Vean, aquí están mucho más separadas las obras. Veíamos que es la filosofía, es la obra que más se asemeja a Deleuze y menos a Guattari. Y en Mille Plateaux estaría un poco más cerca, sobre todo aquí en este fragmento aquí. Y de nuevo con varios colores resultarían algunas zonas en las que se mezcla un poco más, aunque la separación es bastante abundante. Bueno, esto con respecto a este algoritmo.
Simplemente les voy a indicar brevemente cómo funciona otro de ellos, que es el Oppose. En el Oppose necesitamos también dos carpetas en nuestro espacio de trabajo que se van a llamar también Primary Set y Secondary Set. Solamente que ahora vamos a introducir diferentes elementos ahí. Entonces voy a cambiar el nombre de las carpetas porque voy a seguir trabajando con este espacio de trabajo. Entonces voy a poner aquí una marca para las que valen para el algoritmo delta. Así, bueno, pues ya me quedan guardadas para la otra vez que quiera realizar este trabajo. Entonces ponemos aquí el delta y vamos a cambiar las de Oppose, que también las tenía previamente preparadas y ahora sí les vamos a llamar Primary Set y Secondary Set, en este caso para trabajar con Oppose. Y lo que vamos a introducir en Primary Set es todas las obras de un autor y lo que vamos a introducir en la otra va a ser las obras del autor. Entonces, de esta manera, lo que nos va a indicar Oppose es qué palabras están vinculadas a un autor, en concreto al autor de Primary Set, y qué palabras están menos vinculadas a ese autor. Es decir, aquellas palabras que estarían más vinculadas, por lo tanto, al segundo, ¿verdad? Que serían otro grupo de palabras, ¿no? Entonces, simplemente este comando nos da esta pequeña interfaz que solamente nos dice el tamaño de los segmentos que queremos analizar y si queremos que se superpongan. Y bueno, aquí no vamos a detallar demasiado el tipo de visualización o el método, pues también diferentes medidas que pueden indicar y que les va a dar también diferentes tipos de visualizaciones, ¿no? Pues por ejemplo, aquí genera un boxplot y en estas genera una lista de palabras, en las listas de CrazyZ y XZ, genera una lista de palabras ordenadas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahora? Podemos visualizar las palabras o solamente marcadores y también lo podemos guardar en diferentes formatos, ¿no? Como PDF, PNG y todo esto. Bueno, vamos a graficarlo en on-screen, aunque también vamos a guardar un PNG y vamos a correrlo así, tal cual. Entonces ahí en Oppose, pues hay un error en el plot, pero creo que sí que tenemos la graficación, por lo menos la lista de palabras. Aquí estaría la lista de palabras, digamos, las preferidas del primer grupo, ¿no? En este caso de DLS, serían estas palabras, serían además por orden, ¿no? Más utilizadas por el primer autor y menos por el segundo, serían las que más identifican al primer autor con respecto al segundo. ¿Vale? Pues Manier, soy Van, no soy francés, lo siento, pero pueden ver aquí más o menos en qué consisten. Ven que es una lista bastante larga, según el número de palabras que hayamos indicado. ¿De acuerdo? Ahí estarían por orden de frecuencia, digamos, vinculada con el texto del primer autor, y las rechazadas serían las que se identificarían con el segundo autor, ¿no? Pues politics o subjetividad o agenciamiento, subjetivación, prácticas humanos, etcétera, serían las que caracterizarían a la segundo autor. Muy bien, pues hasta aquí sería todo. Hemos hecho un pequeño repaso de estas dos funciones. Por supuesto, hay muchas cosas que deben de profundizar y en las que pueden especificar más el funcionamiento, sobre todo en cuanto a cuestiones técnicas de los algoritmos y las diferentes medidas. Son cuestiones complejas de estadística, de matemática, que es complicado de analizar y de entender también. Y le remito a libros especializados para comprender bien cómo funcionan cada una de esas funciones.
pero en todo caso sí que lo que les permite esta librería es tener un manejo bastante, digamos, fácil o asequible sin conocimiento de programación ni de escritura de código de funciones pues, de aprendizaje estadístico y su aplicación para minería de textos.